Acurrucada entre los meandros del majestuoso río Mekong, la discreta Laos ha permanecido durante mucho tiempo aislada y alejada de la modernidad. Hoy se abre al fascinado viajero y le ofrece un auténtico concentrado de la Asia eterna. Antaño conocida como el país del millón de elefantes, Laos se ha emancipado sin renegar de su cultura ancestral, ni perder un ápice de su encanto. Sabores de Laos, al ritmo del Mekong. Rodeada por el Mekong y el Nam Can, Luang Prabang, la antigua capital real, sigue siendo el corazón histórico de Laos. La mayoría de la población laosiana es budista. Los monjes forman parte de la vida cotidiana. Todos los días, al amanecer, recorren descalzos la ciudad para el Tak Bat, un ritual que consiste en recoger las ofrendas de los creyentes, en general arroz recién cocinado, frutas, verduras y pequeños donativos en metálico con los que pagarán las facturas de sus móviles. Los monjes reafirman así sus votos de pobreza y humildad, y los fieles aumentan sus méritos en una religión que da un gran valor a los actos cotidianos. Kipon, de 21 años, es monje desde hace 3. La gente de la ciudad nos ofrece alimentos como arroz, galletas y otros dulces. Es bueno para nosotros y estamos muy contentos y agradecidos. Antes de recibir las ofrendas, rezamos a Buda. Rezamos a Buda todas las mañanas y todos los días. La mayoría de la gente que aguarda pacientemente en fila para ayudarnos no entiende las oraciones porque están en sánscrito. Los monjes solo hacen 2 comidas diarias, ambas antes del mediodía. Después se ocupan de las tareas domésticas. La Declaración de Patrimonio de la Humanidad ha permitido a la ciudad prohibir el tráfico pesado en el centro histórico y preservar los numerosos templos y el estilo arquitectónico de casas y calles. El templo Wat Mai fue construido por el rey de Siam en 1712. Como todos los templos budistas, alberga en su interior un Buda principal, al que rodean otras representaciones, también de Buda. En esta tranquila ciudad, la temperatura suele ser elevada. Desde muy temprano las calles cobran vida, sobre todo el mercado, donde podremos disfrutar de frutas, verduras y algunas especialidades fritas o cocidas hechas con harina de arroz y leche de coco. Los más valientes podrán degustar una sopa preparada con ratas o incluso escarabajos a la parrilla. A orillas del Mekong se levanta el templo de Wat Ksien Tong. Sus tejados alargados son característicos del estilo arquitectónico de la antigua capital. Un magnífico mosaico del árbol de la vida adorna la fachada. Este maravilloso santuario quedó relativamente a salvo de los conflictos de 1887, gracias a que el cabecilla de los ladrones había sido monje del templo. Este espectacular pabellón alberga el carruaje fúnebre de los antiguos reyes de Laos,
que es exhibido en un desfile durante la celebración del Año Nuevo. Laos formaba parte de la Indochina francesa. La lengua francesa ya apenas se escucha, pero la petanca continúa siendo una práctica común. En pleno distrito de los monasterios, Sabong Bunasang esculpe la madera. Sus temas preferidos están relacionados con el budismo y la cultura espiritual de Laos. Me dedico a crear elementos decorativos en madera para los templos y a arreglar los que se van estropeando. En ocasiones también realizo copias de esculturas originales. El karto es una mezcla de fútbol y voleibol que se practica principalmente en el sudeste asiático, sobre todo en Indonesia, Tailandia y, por supuesto, en Laos. La pelota, originariamente de ratán trenzado, es casi siempre de plástico. Los jugadores pueden pasársela a sí mismos o entre ellos 3 veces antes de mandarla al campo contrario. Cuando cae la noche, los artesanos del Mercado Rojo muestran el fruto de su trabajo. Hay que tener ojo para distinguir las creaciones locales de los productos importados de China o Vietnam. La tranquilidad que envuelve la ciudad durante el día continúa durante la noche. El antiguo museo del Palacio Real es un lugar cargado de historia. El Ho Fa Bang, su templo más importante, pronto acogerá al Fa Bang o Pra Bang, un Buda de 83 centímetros de altura, a quien la ciudad debe su nombre. El Palacio Real nos traslada a los últimos días del reinado de Sabang Batana en 1975, cuando los comunistas tomaron el poder. El rey y su esposa fueron encarcelados y desaparecieron 2 años después. La nostalgia de aquella época se refleja en la música. Tit On y sus músicos se reúnen para tocar melodías tradicionales. Tit toca el soi, una especie de violín. El otro instrumento de cuerda y percusión es un kim. Kap Tum es una canción de amor que se canta en ceremonias budistas y fiestas populares. Estas composiciones fueron creadas en esta ciudad, en Luang Prabang, y tienen un ritmo característico que solo ellas poseen. Estas piezas eran interpretadas ante el rey y la reina, en palacio, para honrar a la familia real, y son obras originales de Luang Prabang. Nosotros las seguimos tocando para recordar aquella gloriosa época en grandes reuniones familiares o en ceremonias. Laos es en la actualidad una república comunista que sin embargo sucumbe a las tentaciones del consumo. La presencia colonial francesa queda reflejada en su estilo arquitectónico y en la única panadería que abastece a la ciudad. De sus hornos salen 3.000 panes diarios.
La distinción concedida por la UNESCO ha permitido salvar y renovar muchas viviendas típicas de la región, como estas maravillosas casas de madera construidas sobre pilotes. La danza ocupa un lugar muy especial. Para evitar que este arte ancestral vaya cayendo en el olvido, las niñas aprenden con profesoras de baile. Lo más difícil de enseñar a las alumnas y lo más difícil de dominar es la postura de Tat Chif. Y también las diferentes maneras de colocar las manos y los complicados movimientos de los dedos. Yo empecé a practicar a los 6 años. A las afueras de Luang Prabang, en Sang Kong, continúan fabricando papel a partir de árboles autóctonos, con el que luego crearán artísticos objetos. Las fibras de madera, tras pasar mucho tiempo en remojo, son machacadas. Tras obtener una pasta homogénea, esta se vierte en el agua dentro de un marco. Recojo la corteza de los árboles, la dejo secar durante varios días y después la hiervo 2 veces y la machaco. Después mezclo la masa con el agua, la decoro y la pongo a secar al sol. Los pétalos de flor añaden un toque poético a esta lámina de papel. El sol es generoso y en cuestión de horas las hojas están listas para ser moldeadas. Pequeños restaurantes al aire libre nos permiten disfrutar de una buena comida, como el de Buelavan Nualasi, que está preparando la ensalada Luang Prabang. Una de nuestras especialidades es esta ensalada, que lleva diferentes tipos de verduras. Añadimos también otros muchos ingredientes, como cacahuetes, huevos, tomate, pepino y cebolla tierna. La salsa es muy importante. Con ella hemos rehogado la carne de cerdo. Es una especialidad muy apreciada de Luang Prabang. En los jardines del Palacio Real, la ópera de Luang Prabang representa ininterrumpidamente, con un vestuario espectacular, una de las leyendas del país. En busca de la princesa Sida. Al norte de la antigua capital, en los campos de tabaco y arroz, noviembre es el mes de la siembra. El agua no falta, y menos aún en la estación de las lluvias. El río Ouk, afluente del Mekong, se convierte en un vínculo privilegiado entre los pueblos. A pesar de su pequeño tamaño, sus aguas pueden bajar con gran turbulencia. Imponentes farallones preceden a las montañas,
y navegar en dirección a Hong Noi se torna aún más espectacular. La pesca es un recurso importante para pueblos y aldeas. Lanzar la red requiere cierta habilidad. En ambas orillas, densos bosques primarios cubren las riberas. En Banat Sapu, a 1 hora en barco de Hong Noi, el tiempo parece haberse detenido. Nadie parece tener prisa. Tejer sigue siendo una actividad importante, sobre todo para la confección de trajes tradicionales. La pimienta es un ingrediente esencial de la cocina laosiana, y según su tamaño, color o forma de secado, su sabor picante puede sorprender a paladares desprevenidos. El arroz glutinoso es el alimento básico en Laos y se come con la mano, formando bolitas. Previamente hay que secarlo y escogerlo, una labor larga y tediosa. Otra más. Río abajo, estos niños que aún no tienen edad para aventurarse en piragua pescan pequeños peces con una red. En Nong Kiang, la tranquilidad apenas se ve perturbada por el telar de Dao. Trabajar la seda y el algodón es una tarea minuciosa. Nos dirigimos hacia el oeste, hacia la frontera tailandesa, donde la vegetación es igual de densa. El mercado de Ban Narnia, una aldea Hmong, nos ofrece frutas y verduras recién cogidas. Un poco más allá, yendo hacia Sayaburi, llegamos a Nam Tien, un lago artificial creado en 2004 para regar los cultivos de la zona. Allí se encuentra Elephantasia, una ONG que se ocupa de este gran animal en peligro de extinción. El antiguo país del millón de elefantes tiene hoy unos 1.500 ejemplares, de los que 500 están domesticados. Como en toda Asia, los elefantes se ven amenazados por la destrucción de su hábitat, debido a la explotación forestal y la expansión de la agricultura. Los visitantes de este espacio ecológico aprenden a conducir un elefante bajo la guía de su cuidador o cornaca. Primero hay que aprender las palabras clave. Map. Okay, great. Pie. Bye. Pie. Bye. Map long. Elephantasia comprendió que con solo 46 hembras menores de 20 años en todo el país,
El futuro de los elefantes domesticados estaba en grave peligro. Su utilización en explotaciones madereras compromete su reproducción. En ellas trabajan de forma intensiva, aportando una fuente de ingresos vital para sus cuidadores. La guardería está fuera del campamento. Elefantasia financia al cuidador durante la gestación y los 3 primeros años de vida del elefante. Este no podrá ser utilizado para labores de tiro ni trabajar antes de los 10 años. Esta hembra de 40 años llegó al centro atemorizada, con señales de maltrato, tras ser adquirida por la ONG gracias a un benefactor. Karsa, una veterinaria voluntaria, le cura un absceso. Cuando llegó tenía muchísimas larvas bajo la piel. Le aplicamos un tratamiento y las larvas murieron, pero las pústulas seguían ahí. Llevamos atendiéndola varias semanas y ha mejorado mucho. Las heridas están casi cicatrizadas. Cuando llegan, muchos tienen grandes pústulas producidas por los arneses de trabajo o las sillas para llevar a los turistas. Ha llegado la hora del baño. Un momento que todos disfrutan, sobre todo en las épocas de intenso calor. Muchas veces el cuidador debe hacer uso de toda su experiencia para hacerle salir del agua. Según esta ONG, los próximos 15 años serán vitales para su supervivencia. Sin alejarnos de la frontera con Tailandia, llegamos a Onsa, una aldea donde en otros tiempos trabajaban muchos elefantes. A esta hora los niños acuden a la escuela. El mercado nos ofrece una amplia variedad de verduras y hortalizas. También podremos adquirir el típico ban bao, un panecillo relleno de verduras o carne. Detrás del aserradero, un elefante arrastra enormes troncos de árbol hacia el lugar donde serán cortados. Su poderosa trompa es capaz de empujar troncos de cientos de kilos de peso. Pero el aserradero ha sido adquirido por una empresa china y esta utiliza su propia mano de obra para cargar los camiones que partirán hacia su país llenos de madera de teca.
La espiritualidad es omnipresente. Las paredes de este santuario que los monjes luchan por mantener están cubiertas de escenas religiosas de gran delicadeza. Pero toda esta dedicación no ha logrado detener los estragos del tiempo. En Tasuan, volvemos al Mekong, rumbo al centro del país. Det vive en el río con su esposa y su hija desde hace una década y conoce cada recoveco, cada remolino y cada corriente. Es noviembre y el nivel del agua ha bajado, así que debe prestar mucha atención para evitar las rocas que acechan bajo el agua. Bangkok Ek es una aldea hmong que solo es accesible por barco. Hace apenas 10 años esta aldea vivía exclusivamente del cultivo del opio, que exportaban a Tailandia, Vietnam y China. Sus habitantes, además de fumarlo, lo utilizaban como medicina tradicional. El chamán está intentando descubrir por qué un miembro de esta familia cae enfermo con tanta frecuencia. Ha venido para ahuyentar a los malos espíritus y, si es posible, recetarle el remedio que necesita. Esta es la época idónea para plantar cacahuetes en la arena de las riberas. En la estación de las lluvias, el nivel del Mekong puede elevarse varios metros y solo unas pocas marcas en las rocas permiten navegar sin instrumentos. Para Det, el barco es a la vez su casa y su herramienta de trabajo. Grandes barcazas comercian con Tailandia. El río está en perpetuo movimiento. Más al sur, Vientiane, la discreta capital de Laos desde el siglo XVI, ha adquirido mayor renombre desde la llegada al poder de los comunistas en 1975. Evocando el famoso arco de triunfo parisino, el Patuxai fue construido en los años 60 en memoria de los fallecidos en su ardua lucha por la independencia. El palacio presidencial construido en la época colonial no refleja el carácter postrevolucionario instaurado en el país. Recientemente renovado, es la sede del gobierno de la nación. El Phatat Luang es el monumento más importante de Laos y un símbolo budista de su soberanía. La enorme estupa actual poco tiene que ver con la sutil estupa original construida en 1566. Tras sucesivos saqueos, fue torpemente restaurada por los franceses a principios del siglo XX y de nuevo rehabilitada 30 años después. Por la mañana, el lugar más animado es el mercado de Tong Can Cam. En él podremos encontrar de todo, desde maderas nobles a platos cocinados. El mercado abre a las 4:30 de la mañana para que la gente pueda comprar antes de que el calor del sol lo inunde todo. También podremos degustar las mejores sopas, deliciosamente sazonadas. Vientiane está lleno de lugares tranquilos.
sobre todo alrededor de los templos. Su apacible quietud invita al descanso. Los monjes también tienen su escuela, un lugar donde, además del aprendizaje del budismo, pueden cursar estudios científicos y literarios. Los monjes deciden libremente cuándo dejar la vida monástica. Los jóvenes de las zonas rurales, impulsados por una fe sincera, vienen también atraídos por la oportunidad de realizar unos estudios a los que en sus aldeas no tendrían acceso. El Khao Phra Kaew, uno de los templos más antiguos de Vientiane, albergó durante varios siglos el Buda Esmeralda que los tailandeses se llevaron en 1778. Incendiado en 1828 durante la Guerra de Siam, fue reconstruido en 1936 a partir de los planos originales. Los fieles circundan el templo rezando ante cada una de las estatuas de Buda. Cada representación de Buda evoca al mismo Dios y exige el mismo recogimiento. El mercado de hierbas medicinales nos ofrece todos los ingredientes de la medicina tradicional. Raíces, setas, fibras de madera. Las antiguas recetas siguen siendo muy populares. El Wat Sri Saketel es el edificio más antiguo de Vientiane, ya que fue el único que los siameses respetaron durante su incendiaria incursión en 1828, probablemente debido a su estilo típico tailandés. Pequeños nichos en las paredes de la galería contienen cerca de 2000 budas de plata y cerámica. La leyenda ordena que el marabú sea el guardián del templo y que no lo abandone jamás. Su interior acoge distintas ceremonias. La de hoy es en honor a un joven, ordenado monje, a quien otorgan hábitos y ofrendas durante una oración colectiva. Los monjes hacen voto de pobreza y viven solo de los donativos. En Vientiane, durante la estación seca, las orillas del Mekong se llenan de gente. El nivel del agua ha bajado tanto que aparecen islotes de vegetación. Viajando hacia el sur llegamos a Pak Se, antigua capital del reino de Champasak y ocupada por los franceses en 1905. Rodeado por el Mekong y su afluente el Don, se alza el palacio del príncipe Bun Na, construido en 1974. Obligado a huir de la revolución de 1975, el príncipe no llegó a habitarlo. En la actualidad es un hotel. La vida discurre en torno a los dos ríos. El puente de Sedón, construido en 1924 por los franceses, es un vínculo indispensable. El templo Wat Luang
fundado en 1935, es también una sangha, es decir, un lugar donde se imparten las enseñanzas de Buda. Pak Se se ha convertido en un importante nudo comercial entre Laos y las vecinas Tailandia y Camboya. El mercado está siempre lleno. La zona reservada al pescado es tan grande que se podría pensar que estamos junto al mar, pero todas las capturas proceden del Mekong. Algunos ejemplares de pez gato pueden llegar a pesar 200 kilos. Aquí el tabaco se compra a granel. Es mucho más barato liar los cigarrillos que comprarlos en cajetillas. Los campesinos que bajaron temprano de las montañas para vender sus productos se reúnen en torno a un plato de mapia, una mezcla de carne cruda y guisada, albahaca, cebolla, salsa de pescado y muchísimas especias. Por encima de Pak Se, a 1500 metros de altitud, la meseta de Bolaben goza de un clima más fresco, ideal para el cultivo de té y café. Su té verde es excelente, sobre todo porque, dado el alto precio de pesticidas y fertilizantes, la mayoría de la producción es ecológica. Esta región fue duramente bombardeada durante la Guerra Civil, pero el Parque Natural de Don Hua Sao ya se ha regenerado. La cascada doble de Tat Phan es la más espectacular del país, con una caída de más de 120 metros. En la carretera que atraviesa la meseta siempre hay actividad. Numerosas familias se instalaron en esta zona para trabajar en las plantaciones de café. El café, introducido por los franceses en 1920, es de altísima calidad. El 90% de la producción se dedica a la exportación. El 80% de las 20.000 toneladas recolectadas anualmente pertenecen a la variedad robusta. Sin embargo, los agricultores comienzan a decantarse por la arábica, el doble de rentable, lo que redundará en un aumento de sus ingresos en un futuro no muy lejano. Los agricultores lavan y clasifican los granos, que después serán colocados al sol para su completo secado. Continuando por la carretera, llegamos a la aldea de Ban Co Pun, habitada por la minoría Katu, originaria de las montañas de Vietnam.
Los hombres cazan durante el día y también cultivan arroz y tabaco. Sus condiciones de vida son cada vez más difíciles. Su idioma es parecido al Khmer que se habla en Camboya. Una de sus costumbres es fumar continuamente pipas de agua, donde ponen una mezcla de tabaco y agua aromatizada con azúcar de palma. La adicción es tal que las mujeres fuman incluso mientras trabajan. Los jóvenes empiezan a fumar a muy temprana edad, pese a que algunas asociaciones tratan de advertirles de los peligros para la salud. Pero como buenos animistas, ellos contestan que en caso de enfermedad, todo se arreglará con el sacrificio de un búfalo. Más al sur, en Muang, volvemos a cruzar el Mekong en una embarcación más o menos inestable. Todo vale mientras flote y permita cruzar el río. Para los vehículos pesados, 3 viejas barcazas del ejército, unidas y cubiertas con planchas de madera, hacen las veces de ferry. A pesar de la fuerte corriente, hoy el Mekong está tranquilo. Hace días que no llueve y apenas hace viento. Champasak era un reino independiente, cuyo rey tenía su palacio en Pak Se, hasta que en 1945 fue anexionado por los franceses al reino de Laos. De aquella época tan solo quedan las estupas funerarias del rey Niutitam, fallecido en 1885, y el Wat Tong, el templo que frecuentaba la familia real. Caminando por la llanura del Mekong, llegamos a los pies del Wat Pou. El sendero que conduce hasta este complejo de templos de arquitectura Khmer y religión hinduista destila cierto misterio. Las estructuras supervivientes datan del siglo XI. Este camino que une el templo de Nandi y sus 2 palacios conducía a Angkor, antigua capital del Imperio Khmer. Los trabajos de excavación y restauración indican la existencia junto al río de una importante ciudad del siglo V. Más arriba, una sucesión de losas funerarias y escaleras nos conducen hasta sus 2 barais, lagos artificiales con función religiosa. Llegamos a Nakasan, donde cruzaremos el río por su parte más ancha. Durante la estación seca, aparecen numerosos islotes que crean un auténtico laberinto. Son las 4000 islas del Mekong. En la estación de las lluvias, el ancho del río puede alcanzar los 14 kilómetros. Las 3 islas más grandes están habitadas de forma permanente. Dong Kong tiene 18 kilómetros de longitud. En los inmensos meandros del río, la vida gira en torno a la pesca y la agricultura. Sus cultivos principales son el bambú y el coco.
Cuando el calor es sofocante, lo mejor es descansar a la sombra. Esta línea ferroviaria de pocos kilómetros, construida por los franceses en el siglo pasado, permitía a las barcazas cargadas de madera franquear las numerosas cascadas que salpican el Mekong y continuar su viaje hacia el sur. Las del Lipi son las más impresionantes, a pesar de que prácticamente desaparecen durante la estación seca. Para la población local son una trampa para los malos espíritus, lo que convierte a este lugar en uno de los más visitados del sur de Laos. Continuando hacia el sur, donde el Mekong forma la frontera natural con Camboya, el paisaje cambia de nuevo. El río ha encontrado un cauce único, ancho y tranquilo. Es el santuario del delfín del Irrawaddy, con su cabeza redondeada y su pequeña aleta dorsal. De esta especie en peligro de extinción apenas quedan unas docenas de ejemplares. Su número cayó dramáticamente en 1975 al ser destinada gran parte de su hábitat a la cría de gambas. La contaminación y las redes también contribuyen a su desaparición. El Fondo Mundial para la Naturaleza trata de sensibilizar a la población. El río nunca duerme. Al caer la noche, cuando las temperaturas se hacen más soportables, los pescadores salen por parejas a echar las redes. En la isla de Dong Kong, los alumnos empiezan el día con juegos. El sirope con hielo picado hace furor en la cafetería del colegio. Bulma aprovecha que no hace viento para recoger sirope de palma. Y calzado con chanclas, inicia la peligrosa escalada. Presionando la bráctea de la palmera, la savia subirá, permitiéndole recoger un líquido transparente en tubos de bambú. El líquido es filtrado y hervido, y una vez solidificado, se convierte en una especie de melaza deliciosa. La recolección, que dura unos 4 meses, puede producir hasta 7 kilos diarios. Utilizamos este azúcar para endulzar el café y también en la cocina, con los tallarines. Hay quien lo usa también para asar carne a la parrilla. Tiene mejor sabor que el azúcar tradicional.
mucho mejor. El arroz es un alimento esencial en Laos, y de él se recolectan unas 60 variedades. En el sur hay 2 cosechas al año, una en noviembre y otra en abril. Con gran pesar abandonamos las fascinantes orillas del Mekong, un río legendario, auténtico pulmón de un país, donde todo es sabor, sonrisas, elegancia y serenidad.